¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Ya es la última semana de este mes de marzo, se va rapidísimo y me da mucho gusto, por supuesto, saludar a quien nos acompaña en esta mesa. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Con el gusto de coincidir, muy buenas noches. Vania de Dios, ¿cómo buenas estás? Noches, ya hace mucho que no me tocaba coincidir con Esperanza y también creo que con Guillermo hace poco y también con Iván. Pero sí te extrañamos, estuviste algunas semanas fuera. Sí, te tenemos aquí la lista. Las faltas y la asistencia. Exactamente. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Hola Trini, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. También nos hacías falta. Ya te habíamos visto hace unos días, mi querido Guillermo, pero también es un placer verte y tenerte en esta mesa. Yo no falto, Yo sé. Aquí estamos. Muy buenas noches a todos. Siempre con muy buenos temas, por cierto, en este arranque de semana. Y como dices, se está acabando el primer trimestre del año. Que en temas económicos marca, ¿verdad?, una pauta importante para medir cómo va el país, ¿no? Habrá que estar pendiente de cuáles son los resultados. Mientras tanto, bueno, hablaremos del tema que desde hace ya algunas semanas nos ha convocado a todos los medios de comunicación, no solamente a nivel local. Es el tema de Teuchitlán. Y nuevamente pues estamos poniendo justo el ojo después de que se detuvo una persona que dicen será clave en las investigaciones que están realizando tanto las autoridades federales como la Fiscalía del Estado de Jalisco. Hablaremos, por supuesto, de esta elección judicial porque se están acercando ya los días, ya conocemos más o menos de qué se trata. El resto de la población tiene algunas dudas, sobre todo dudas en si va a participar como estas personas que organizan la elección, que están atendiendo a la gente que se va a presentar justo ese día de la elección, ¿no? Y por último hablaremos de los maestros y la amenaza de paro después de esta protesta que se hizo sobre todo en la Ciudad de México, tomando el Zócalo, que ya afortunadamente dejaron respirar a los habitantes de la Ciudad de México, pero la amenaza de hacer un paro generalizado permanece. Así que comenzamos con Teuchitlán después de esta conferencia de prensa que dio el fiscal general de la República, Gertz Manero, y parecía que era el inicio del esclarecimiento de algo que ha sido muy penoso y triste para la sociedad en general. Vania, si quieres trasladarte a ese entonces o quizás lo que pasó hoy en la mañana. Exactamente. Con García Harfuch, que hizo como una actualización, podríamos decir, que como bien lo mencionas, es un tema que a nivel internacional es bastante penoso, que ha traído todos los focos y que sí vale la pena decir que no es exclusivo de Jalisco, pero están todos los focos puestos aquí en Jalisco. Hoy en la mañana hablaban de la detención de una de estas personas, de algunos expolicías, y que ya detectaron y ya se aceptó cuál era el modus operandi, que lo que hacían es, primero, atraer a los chicos con ofertas de trabajo o de sueldos entre 4,000 y 12,000 pesos por semana, que suena bastante bien para un adolescente, para un joven, tener un salario así. Ya eran por redes sociales, muchas de estas ofertas, o también por chat. Y a ellos los trasladaban o se quedaban de ver con ellos en centrales camioneras de varios estados. Hasta ahí creo que es algo que no es nuevo, que ya vienen a confirmar algo que ya se venía diciendo desde hace meses, incluso ya desde hace algunos años. Creo que tiene varias aristas para poderlo analizar. Me gustaría enfocarme y hacer una reflexión en torno a quiénes son a estos que están llevándose a estos campos de exterminio, que se niegan a llamar así porque son espacios de adiestramiento para el crimen, de enseñarlos a utilizar armas. Hoy se hablaba de esto, de que quienes trataban de escapar o los torturaban o los asesinaban. Entonces, no se le puede llamar de otra manera a este tipo de espacios si están exterminando a gente, están exterminando a chavos. Pero me gustaría enfocarlo en quiénes son quienes terminan ahí o quienes han estado llegando ahí. Son jóvenes. ¿Y qué podrían tener en común? A las aspiraciones. ¿A qué aspiras tú a tu vida? ¿Con qué sueñas y las oportunidades que tú te gustaría tener en tu vida? Son chavos que están buscando ingresos. Son personas que están buscando tener algún trabajo, o poder llevar algo a su casa, o poder tener alguna oportunidad. Me parece que todos en común podrían tener esto, ya sea porque hayan llegado por engaños o por su propio pie, que hay algunos que decían que sabían a lo que iban o que estaban en el entendido de que sabían que era una célula criminal. ¿Qué pasa como sociedad y como gobierno? En algo se está fallando, que no se les están entregando oportunidades o no se les están dando oportunidades a este segmento en particular de la población, y que no hemos podido arrebatárselos al crimen organizado. ¿Por qué? Porque no se les están dando oportunidades como sociedad y como gobierno, que tengan espacios, oportunidades de trabajo, oportunidades deportivas, oportunidades culturales, oportunidades de empleo.
claro que les van a resultar atractivas estas. Y no es que ellos hayan ido por su propio gusto, decir, bueno, quiero que me vayan a tratar mal. Pues no, son jóvenes que están buscando algún tipo de oportunidad. Creo que eso, por una parte, nos pone el foco en qué segmento de la población se está con una deuda tremenda. Para quienes han fallecido ahí y para quienes todavía son atraídos por este tipo de ofertas. En un segundo término también mencionaban que había varias páginas, mencionaban 39 en TikTok. En esa parte me gustaría también hacer un paréntesis porque son páginas de TikTok y ¿por qué no Facebook? ¿Por qué no X o por qué no otra plataforma? Que también están en Facebook. Claro, pero porque van a cierto segmento. También están en... Pero el segmento al que van son jóvenes que ingresan a TikTok. ¿Y por qué? Porque el alcance que tienen los videos son videos muy cortos y que tienen un mayor alcance. Lo puede subir alguien que puede tener 10 seguidores, pero si ese video conecta con 3, 5, 10 usuarios, con 1000 usuarios, claro, se va a propagar. No importa que nada más tenga 5 seguidores. Es un video que se va a hacer viral y es un video que va a tener grandes alcances. Por eso se están metiendo muchísimo en este tipo de plataformas y además también los usuarios que son de Facebook o de Instagram son otro tipo de perfiles muy distintos. Volvemos a lo mismo, van por los jóvenes. Sí, y cuando te escucho recuerdo esto de la inteligencia, hablando de investigación, ¿no? O sea, ¿dónde están las fiscalías que han hablado de cómo se preparan Policía y cómo se adquiere equipo suficiente para poder analizar desde ahí, ¿no? 39 páginas son poquitas, 39 cuentas en TikTok, o sea, es muy poco, ¿eh? Nada. En el universo poco que debe de haber. O sea, que las tengan identificadas solamente, entonces quiere decir que el esfuerzo ha sido poco. Dijeron que momento, pero porque la investigación continúa. Fíjate que esto que preguntas de las fiscalías, Trini, a ver, aquí ha habido el tema salpicado a todas las instancias y yo quiero comenzar a retomar un poco lo que decía Vania. Lo que más tendrá que angustiarnos, preocuparnos e indignarnos son las personas ahí asesinadas y las víctimas. Porque luego resulta que los patos le tiran a las escopetas. Claro. Y resulta que ahora el tema, ese es un tema muy interesante. El foco se torna en contra de los colectivos que buscan personas. Ese es un tema dramático. Ya de suyo lo que estamos viendo es muy complicado, muy doloroso, y encima un poco cómo hay estrategias para poner el foco en otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Si me regreso un poco a lo que planteabas para aterrizar en lo que dice hoy García Harfuch. En primer lugar, destaco la narrativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, porque la presidenta dedicó varios días más bien a estar preocupada, uno, defender al expresidente López Obrador y asegurar que había una campaña de 20 millones de pesos para golpear al gobierno de la 4T, lo cual en todo caso, sea cierto o no, porque a ver, efectivamente estas coyunturas siempre se prestan al golpeteo político, pero es vergonzoso que ponga el foco ahí cualquier jefe de Estado cuando lo que hay son personas asesinadas. Pero esa fue la narrativa inicial de Sheinbaum. Es decir, y ahí volcó toda, digamos, los primeros días de la narrativa. Vino después el fiscal Gertz, que no es muy autónomo que digamos, pero en fin. Y entonces Gertz, ¿qué dijo? En realidad su estrategia que es, a ver, es un viejo lobo de mar y es colmilludo, entonces se movió con destreza en esa rueda de prensa y lo que hizo fue cargar todos los dados a Jalisco. O sea, en realidad, olvidándose un tema muy importante, el primer respondiente cuando el hallazgo de septiembre del 24 fue la Guardia Nacional. Es decir, ha lugar a la implicación de la Fiscalía General de la República en un tema. Pero bueno, esa fue la estrategia de Gertz Manero y después convocan un verdadero show que algunos han denominado el tour, que verdaderamente fue penoso, indignante, hay que decirlo, para las familias que buscan personas. Porque ahí se convocó, esto fue iniciativa del gobierno federal, a los medios. Llegaron de pronto ONGs. Del gobierno local, ¿no? Es cierto, lo que le llaman ellos elegantemente la coadyuvancia. Pero al final de la historia, el foco estuvo en Gertz, que luego ni se apareció. De último momento dijo que no iba a estar en ese tema, pero fue doloroso, indignante. Y ahí el tema, como decimos coloquialmente, se empezó a regar el tepache porque se les complicó, se hizo bolas el engrudo con este tour a ese lugar donde además todo estaba aparentemente limpio. Debo decir que quien hoy le compone un poco las cosas a la presidenta es García Harfuch. Porque, a ver, también es cierto que eso se tiene que prestar al menos a la duda inicial. Vamos a ver el desenlace. Porque todo ocurre muy rápido. Es una historia muy rápidamente construida de una persona que después detiene en la Ciudad de México, que era aparentemente el gran reclutador. Después, efectivamente, están los señalamientos de ex policías de Tala ligados al crimen organizado. Y de pronto hay una nueva versión. Yo lo que digo con esto es una guerra de narrativas, una versión que se monta muy rápido, pero que hoy, si uno revisa redes sociales,
le termina incluso por corregir la primera narrativa del gobierno. Y al parecer es una narrativa inicial, lo subrayo, más contundente que lo que vimos en Gertz o en la propia presidenta de la República. Pero bueno, en todo caso es una herida abierta, nada está resuelto, sí hay responsabilidad en el ámbito local muy grave, también hay que decirlo, porque al final de la historia, a ver, esto le explota a Lemus entre las manos, más bien es responsabilidad del gobierno y la fiscalía anterior, nada más que hay personas ratificadas en la fiscalía actual que eran parte de ese proyecto en donde se están imputando responsabilidades muy serias. Así que esto, mi querida Trini, salpica para todos lados, hace una batalla de narrativas y creo que lo que tendría que interesar es la gente, porque a ver, ahora resulta que los culpables son las personas que van y remueven la tierra y que en realidad están buscando, ya eso es muy doloroso. Y termino con esto, muy llamativo, que el video del supuesto cártel local, si lo analicemos, que a mí me parece que es un absoluto montaje, la narrativa es muy similar a algunos actores de Morena. ¿Por qué? Porque a lo que se señala es a los buscadores, como los grandes, digamos, los grandes enemigos en toda esta historia. Me parece increíble. Bueno, justo retomando el tema de lo que pasa hoy, es la detención de José Gregorio N., alias Lastra, quien de ser justo secuestrado o atraído por el crimen organizado, como lo son muchas de las personas, pues ahora se convierte justo en reclutador y clave, ¿no?, de la investigación que se está llevando en torno al caso Teuchitlán, como responsable del rancho Izaguirre. Esto abrirá, para dejar las suposiciones, ¿no?, y lo que pudiera aparentar algún acto u omisión de gobierno, pudiera ser ya la puerta para conocer a fondo qué sucede en un lugar como estos, cómo se está tratando a las víctimas, dónde terminan, qué seguimiento se le da a un caso reportado así en redes sociales por un colectivo de búsqueda. Estamos lejos del principio. Estamos lejos del principio. Esto apenas está por escribirse. La existencia de lugares de adiestramiento, de entrenamiento paramilitar y de exterminio no comenzó en Teuchitlán ni con el rancho Izaguirre. Y está documentado desde hace más de 10 años en México y en otras entidades donde ha habido este tipo de centros de entrenamiento. Que las autoridades se hacen a las que no oyen o que lo tienen en documentos confiscados es otra situación. Simplemente tomémonos de un dato. 18 de septiembre del año pasado. Estaba en los últimos meses la administración de Enrique Alfaro Ramírez, quien tiene que venir a dar cuentas, quien tiene que informar qué sabía y qué no sabía, en una fiscalía donde, pero de entrada primero, tras la detención de Giovanni López, aquel chico que por no traer cubrebocas es detenido por el policía de Ixtlahuacán de los Membrillos y después pierde la vida por la golpiza que le dieron, dice el gobernador que estaba infiltrada la fiscalía, que no le hacían caso al ejecutivo, que era él, sino pues a sus verdaderos jefes. Nunca se supo si le depuraron o qué pasó. Y hoy tenemos un caso, uno más. Llega el 5 de diciembre la administración de Pablo Lemus. En el contexto que se da el hallazgo de guerreros buscadores, que emite un comunicado hace unas horas diciendo nos están tergiversando, hay una campaña en nuestra contra, están distorsionando, incluso haciendo montaje, alterando las imágenes de lo que nosotros en primeras grabaciones y en nuestras páginas en vivo estuvimos transmitiendo. Ellos dieron no solo indicios, evidencia de que había allí cremación de cuerpos. Si le quieres llamar construcción vertical de hornos, no los hay. Pero había un sistema antiguo, como muchas carnes se siguen cocinando, abajo, superficie, donde se encontró que había capas de ladrillos y que no es de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 5 cuerpos. Aquí la imagen que sacude y que molesta a la presidenta, y que también hay que decirlo, indebidamente, lo que no fue en tu daño, no fue en tu daño. Ella, desde que llega la 4T con Andrés Manuel López Obrador, pues quiere manejar el discurso de que no está ocurriendo el exterminio de jóvenes. Eso nos lo tienen que demostrar. Y García Harfuch, con todo y que le compone un poco la plana, hay que decirlo, que comete un gran error al decir: esto no me toca, soy Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General en la que tiene que decir si había o no cremación de cuerpos. Yo puedo hablar de evidencia de cuerpos de hace un año. Se sale muy bien, muy hábil, muy conocimiento legal de cómo responder, pero no le quiere llamar la autoridad a las cosas por su nombre, como es costumbre.
no le quieren llamar a las cosas por su nombre. Y lo que menos conviene al gobierno es que se hable de un campo de exterminio. Eso lo puedo entender. Pero de que no le convenga o no quiera a que lo niegue, hay un gran trecho, hay una gran distancia. Eso a la par de la campaña en contra de los guerreros buscadores, eso a la par de las irregularidades graves y del papel en que quedan paradas nuestras autoridades, las federales, las estatales y las locales. Yo difiero de la opinión de desde un momento de Guillermo cuando él habla de que fue una invitación de Gers Manero. La invitación la hace González de los Santos. En rueda de prensa dice Gers Manero, los vamos a invitar, pero quien invita a los colectivos es el fiscal estatal. Se les sale de las manos. Hicieron la galería del terror. Hicieron una exhibición de qué. ¿Por cuántos minutos? Se desvirtuó el concepto. Se quiso dar transparencia, se quiere hablar con la verdad, cuando estamos viendo que estamos en un camino que nos alejó. Hay más desconfianza, hay más dudas. Y solamente voy a cerrar con asuntos que tienen que ver en el orden administrativo, pero que también pega a la administración y en este caso la municipal, que ahora bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, con el alcalde en funciones, que estaba en funciones en 2012 cuando despojan al auténtico dueño del predio, investigación periodística seria publicada en la revista MX, y en donde allí se da cuenta pormenorizada de lo más actual que es a enero de este año, en donde el catastro municipal, que depende de la administración en curso, ya hasta la propiedad de carácter ejidal ya pasa a ser propiedad privada. ¿Quién nos va a responder por todas anomalías, por todas esas irregularidades? No hay contubernio, no hay por lo menos solapamiento. Pues hablando de contubernio, bueno, la detención de estos ex policías de Tala, que ya se tenía detenido a un sujeto más, pero que con esto se puede demostrar una vez más este vínculo de las policías municipales, que son las policías en muchas ocasiones de primer contacto con las necesidades o con los delitos que se cometen en una ciudad, ¿no? En una comunidad, y que tienen que ver con el rancho Izaguirre. Si ya tienen esta carnita para dar precisamente con lo que sucedió en el lugar, ¿será que estos sujetos, esos ex policías, puedan decir más de lo que ya sabemos? Bueno, yo lo dividiría en dos partes. Bueno, me parece que las personas que vivimos en Jalisco somos de alguna forma mucho más cercanas a esta realidad de las desapariciones, pues porque seguimos estas noticias que también seguramente se difunden a nivel nacional, pero hay que recordar lo que pasó en Tocaltiche, ¿no? Hace unas cuantas semanas con el tema de los policías desaparecidos, que posteriormente se encuentran los restos, estos sistemas de videovigilancia que hay en distintos municipios del estado de Jalisco, el tema de los jóvenes de Lagos de Moreno. Es decir, Trini, si nosotros le rascamos, seguramente vamos a encontrar más que esto, ¿no? O sea, realmente lo que estamos viendo en Teuchitlán es una parte muy pequeña de todo un sistema que es mucho más grande, ¿no? de lo que creemos. Oye, pero muy claro, con muchas cosas involucradas, con muchas cosas involucradas, eslabones. pero donde vemos la mayor crisis es precisamente en las fiscalías y la lentitud con la que reaccionan. Cuando este grupo de personas buscadoras entran al rancho y difunden información, ¿cuánto tiempo tarda en reaccionar el gobierno? Pues casi una semana, ¿no? Y mientras ellos seguían difundiendo información, pues prácticamente al gobierno le pasaba pensaban que esto no iba a trascender, ¿no? Que iba a ser una cuestión más, pero cuando se mide este impacto internacional de ver los cientos de pares de calzado ahí en ese campo, pues evidentemente comienza esta crisis. Pero me parece que lo más preocupante después de ver todas estas semanas donde realmente ha sido, la palabra sería muy desagradable o muy desafortunada, la manera en la que han reaccionado las autoridades de todos los niveles de gobierno para tratar de sacarse de las manos esto, ¿no? Desde el propio fiscal Gertz que dice, es que esto no va a ser como Ayotzinapa, esto sí va en serio. Dices, oye, es una declaración pues muy desafortunada, ¿no? Pero también te habla de la preocupación que tienen, que no vaya a marcar la administración. Y la preocupación y esta guerra de narrativas, coincido con Guillermo, de esto no es Auschwitz, esto no es un campo de exterminio, ver en la mañanera a estos influencers que, que fueron al rancho, por cierto, mandados mandados, operados de presidencia, estos, bueno, ahí está entre otras cosas esta mujer Solano. Todos estos que son, sí, Juncal, que en realidad no son otra cosa que paleros de la 4T
hiciera un acto de presencia para contar la propia narrativa oficial, en esa gran narrativas que refiere. Exactamente. Y entonces, de ahí lo que vemos es, por ejemplo, esto que nos informa en la mañana el secretario García Harfuch puede ser útil, es importante. Pero la cuestión es, a ver, se trata de una persona, necesitamos a todo el sistema, necesitamos saber cómo es que opera, ¿no? Porque esto no es de una persona, esto es de muchas personas, de toda una red que está trabajando alrededor de esto. Entonces es como, sí, doy esta noticia como para quitarme presión encima y decir estamos haciendo algo, o las 6 medidas que propone la presidenta hace 8 días, que dice, bueno, vamos a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, vamos a fortalecer los protocolos, vamos a crear un centro de información, de datos. Pero ¿en cuánto tiempo, presidente, entonces vamos a tener resultados y exactamente qué resultados esperamos tener de todo esto? Pues le responden los colectivos de búsqueda y la sociedad organizada y le dice a la presidenta Claudia Sheinbaum que es suficiente con el marco legal que se tiene, con los protocolos homologados, es suficiente, están bien plasmados, lo que se necesita es voluntad por parte de los ministerios públicos y de las fiscalías para que, por ejemplo, ¿no? Desde que llega una persona y dice, bueno, tengo ilocalizable a un familiar, no me hagas esperar 72 horas a que tú procedas con la búsqueda, sino que sea inmediata. Y eso es cierto, nos han llamado a este espacio de noticias algunas familias diciendo es que no me reciben la denuncia porque dicen que tengo que esperar tantas horas. Entonces es dependiendo quién te atienda, quien interprete la ley para que tú tengas de una u otra forma no acceso a la justicia. En suma dicen que es más de lo mismo, Trini. Con lo que estás diciendo ellos no ven nada nuevo en el marco legal, sino exactamente lo que dices. Lo que están exigiendo es que se aplique la ley. Que se aplique y que tengan voluntad de acción. Esto no deja de ser parte de una narrativa también que pone la presidenta, pero que no aporta nada nuevo. Que por cierto, cuando hablan del Ministerio Público, las fiscalías dicen que la reforma judicial debería de impactar ahí porque es justo donde podría impactar a los habitantes, ¿no? A hombres y mujeres que van justo a pedir, a denunciar, ¿no? Algún delito y pedir justicia. Cuando regresemos de la pausa hablaremos de este proceso de elección judicial que se avecina ya, quedan algunos días, así que al volver de la pausa. Bueno, un poco más de 60 días para que tengamos este proceso de elección del nuevo sistema judicial. Y yo decía antes de ir a la pausa que cuando vemos estos procesos de no acceso a la justicia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas desaparecidas, digo, bueno, ¿cuándo le llegará, ¿no? El tiempo, el turno a las fiscalías, ¿no? A las policías locales para ser reformadas y que éstas nos puedan garantizar justicia? Y se quedó en el tintero algo sobre justo Teuchitlán. Simplemente con el comienzo que dábamos al tema en lo que se refiere al informe hace unos días del fiscal general de la República, la serie de omisiones graves por parte de la Fiscalía es la explicación lógica y natural a la falta de justicia. Si los vehículos que resguardaron se les perdieron, algunos de ellos se les perdieron, primero dijeron que uno, que no, que 3, de los vehículos que resguardaron el día en que fueron allí a detener a 10 personas, en que encontraron a una persona sin vida y liberaron a 2. De entre las liberadas está quien dice, fue un policía de Tala el que me trajo aquí. Es decir, pasó eso hace, va para un año, hace 6, 8 meses, en septiembre pasado. Y le toca el cierre de la administración de Alfaro y llega la administración de Lemus. Y la pelotita está en ambas administraciones. Algo que a mí me parece muy sintomático es que la Fiscalía General de la República es día que todavía por la mañana de hoy, lunes 24 de marzo, la presidenta dijo, el tema ya es necesario que lo traiga. Es decir, aun cuando hay un escrito fechado a las 13 horas del pasado viernes donde Fiscalía Estatal dice, aquí te entrego las carpetas, el viernes pasado, después de la visita, también hay que poner ojo en eso, hay que tener observación a esas fechas, ¿verdad? Todavía no corre. No hay un pronunciamiento. Exacto, y eso también dice mucho. Ah, no, se están zafando, tienen el tema, porque mira, vamos al tema del Astra y los policías de tal... Este sujeto detenido. Así es. La verdad es que ojalá que no quede, porque a ver,
estos son partes seguramente de un entramado mucho más complejo. No vayan a aplicar la de siempre, en donde caen 2, 3 elementos muy secundarios en la historia, porque a ver, no solamente es la falta de justicia, que bien señala Esperanza, es la impunidad y la complicidad de muchos niveles de gobierno. Esto que lleva años operando no se entiende más que en la lógica también de la protección de políticos para que esto opere. No son descuidos, yo creo que va mucho más allá de la negligencia y por lo tanto, claro, siempre aquí se encuentran chivos expiatorios. Yo no estoy exonerando a estos detenidos, pero lo que quiero decir, seguramente esa gente no se mandaba sola, ¿eh? Esa es una realidad. Vamos a ver hasta dónde escala, porque también luego puede haber temas muy de relumbrón. Es decir, hoy García Harfuch goza de buena imagen, insisto, yo creo que es el que le está haciendo, como dicen los chavos, le está haciendo paro a la presidenta con todas las inconsistencias, pero ¿se va a ir al fondo del tema? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿No? Al tiempo, ¿no? Al tiempo, porque yo creo que no es que seamos ingenuas, sino que tenemos esperanza de que cuando sucede algo así podamos llegar al conocimiento de y sobre todo justicia, que es lo que tanto están anhelando las personas buscadoras, que cada vez que buscan y cada vez que encuentran y que cada vez que alertan, creo yo, nos están blindando al resto de la población a que se registre un secuestro más en nuestra sociedad, que nos está prendiendo focos rojos y que estamos alerta, y eso se tiene que agradecer y reconocer a quienes aún encontrando a sus hijos o sus hijas o sus esposos ya sin vida, que localizan sus cuerpos o parte de sus cuerpos, siguen en la búsqueda porque tienen algo que regresarle a esos colectivos, ¿no? Tantas mujeres que dicen, bueno, yo ya encontré a mi familiar, pero no voy a dejar de buscar. Así que lo que ellas piden es justo el apoyo y la ayuda de fiscalías, del Ministerio Público, a alguien que les dé la mano, porque están más que cansadas, sino indignadas por la falta de justicia. Con esta próxima reforma, y voy precisamente al siguiente tema, mi querido Iván, pues se van a elegir ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reducen a 9, 2 cargos de las magistraturas de la Sala Superior y 15 regionales, etcétera, etcétera. Cuando tú escuchas todos estos cargos que se van a elegir, ¿los tienes en mente, Iván, en el sentido de que crees que es un conocimiento colectivo donde toda la población de México estamos interesada en conocer quiénes estarán en esos cargos? Fíjate, precisamente pensando un poco como en poner un poco en el lugar de las personas que pues, son expertas en derecho, que conocen el organigrama, las funciones del Poder Judicial, pensar en el papel como ciudadano, como ciudadana de lo que implica ir a la elección del próximo junio y pensar que vamos a elegir más de 800 cargos con diferentes tipos de funciones que pues, el referente pues sin duda son la Suprema Corte de Justicia y las ministros y ministras que la integran o el Tribunal Electoral. Pero ya, por ejemplo, cuando piensas en las magistraturas... Son 4,000 cargos, si consideras todo, son 4,000 cargos. Bueno, ya eso en términos de... Exacto. Y que además, estamos hablando de lo federal, pero también en más de 15 estados va a haber elecciones locales, entonces eso todavía lo hace mucho más complejo, ¿no? Para el entendimiento de, pues, cualquier ciudadano que no sea experto en estos temas. Y si, por ejemplo, nos ponemos a reflexionar viendo esta invitación que se hacía desde pues, la iglesia, ya está tomando también un papel importante, que dice, bueno, en su video, los candidatos pueden mandar un video de 1.5 minutos para pues darse a conocer, bueno, pues qué tanto puedes decir en 1.5 minutos, ¿no? Pero que es una manera y que sea atractivo. Y que sea atractivo. Para que voten por ti. Pues la realidad es de que es poco el tiempo, ¿no? Es poco el tiempo para presentarte y también va a ser poco el tiempo para pues armar hacer toda campaña, una... porque para hacer viene campaña, en 2 un meses. segundo, ya no tardan en comenzar las campañas, ¿no? Comienzan en mayo, en abril, perdón. Sí, El último día de marzo, ¿no? Estarán ya Sí. las personas habilitadas para poder convocar y conocer cada una de las candidaturas, ¿no? Así es. Y Jalisco sigue sin homologar sus leyes, sigue sin aprobar una reforma judicial. Que bueno, a ver, esto lo podemos ver desde 2 perspectivas. Qué bueno que pues esta elección va a esperar un poco más también para no juntar todo, o también lo podemos ver como, pues no sé, ojalá y que este tiempo que se va a llevar pues permita hacer un proceso más, no sé, equilibrado,
más coherente, no tener que llegar a un tema de tómbola, de sorteo, de no saber bien a bien quiénes son los candidatos, si renunciaron antes de meterlos en la boleta, parte de todo lo que ha sido pues este proceso muy accidentado, ¿no? Muy cuestionado. Pero algo que quiero señalar y nada más para cerrar también con este tema de Teuchitlán, tiene que ver con cuál es la concepción que tiene la gente, la ciudadanía en México acerca del Poder Judicial. Leyendo una investigación que hicieron dos investigadores del CIDE, pues una buena parte de las personas en México piensan que el Poder Judicial es el que se encargue de hacer las investigaciones, que el Poder Judicial es el poder ante el que se presenta una denuncia, que el Poder Judicial pues es el que se encargue de hacer las funciones que hacen las procuradurías o las fiscalías. De ahí que pues es muy importante que en todo este proceso pues se pueda mostrar exactamente qué es y qué no es el Poder Judicial y qué hace y qué no hace, ¿no? Como para también ir haciendo pedagogía jurídica, ¿no? Que para empezar no tiene nada que ver con el ejercicio de la justicia inmediata. Sin duda, a ver, esto es bien interesante lo que plantea Iván. La gente en realidad, en términos generales, no comprende, o incluso me atrevo a decir, no comprendemos del todo lo que está en juego. A ver, sí, partamos de la base. Y nos sumamos, ¿no? El sistema de justicia deja mucho que desear en este país, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es decir, ¿en realidad se requería una reforma? Por supuesto que sí. No la que está planteada. A ver, me voy a la numeralia. En realidad son 4,000 cargos. De acuerdo al INE estima que va a haber entre un 10 y un 15% de participación. Ese es el número, el umbral máximo a lo que estiman se va a llegar, porque además no hay el suficiente número de casillas. Estiman las personas del INE que la gente puede tardar hasta 9 minutos en lograr resolver esa como sopa de letras que va a significar el votar sin conocer absolutamente a nadie. Entonces, en realidad, esto a mí me recuerda, lo comentábamos hace un momento, el ejercicio que fue una farsa de la revocación de mandato. Cuando hay consultas que ya está todo decidido, pero en realidad, ¿por qué el gobierno le está poniendo todo el empeño? La presidenta Sheinbaum sale a decir, México es el país más democrático del mundo. O se va a convertir dijo a futuro cuando se haga ese proceso. En virtud de la elección de jueces, que ya vimos la experiencia de Bolivia. A ver, te lo decía el doctor Toranzo, egresado de la UNAM, pero boliviano, decía, a ver, en algunos puntos de votación en Bolivia se llegó al 3% de la votación. ¿Esto qué significa? La gente no comprende, no le interesa, esa es la realidad. Me atrevo a pensar que ni en los círculos de ilustración o el denominado círculo rojo hay la plena comprensión de lo que es este tema, porque para eso está definido. Entonces, en realidad a mí me parece que es un tema, a ver, que le están poniendo todo el esfuerzo, por así decirlo, para comunicarlo, para venderlo, para acarrear justamente a los centros de votación, porque en el fondo requieren una validación de que esto sirvió para algo. Pero lo cierto está en que no, a ver, volviendo al tema Teuchitlán, ¿no? Pensar que una reforma así nos va a llevar a un mejor sistema de justicia para que las cosas caminen bien en este país, pues es punto más que ingenuo e iluso. Yo no digo con este tema, Trini, que esté bien hoy la justicia en México. De hecho, es el sistema de justicia, acorde a todos los indicadores, es de los sistemas peor, digamos, con peor reputación actualmente señalado. Pero efectivamente hay que entender cómo está definida esta reforma judicial, que es una venganza que perpetró López Obrador, que hoy continúa Sheinbaum, y lo que vamos a ver, insisto, es algo que no se comprende en lo absoluto. A ver, pero aún así se requiere empezar con algo para reformar el sistema judicial. Necesitamos comenzar por algo. ¿Este es un buen comienzo, Esperanza? Pues la pregunta es, ¿saldrá tan mal como ya está ahora? Siempre se puede estar peor, ¿eh? Siempre, esa es una máxima. Tenemos un sistema judicial que ha dado prueba fehaciente de cómo se ha dejado corromper. Tenemos magistrados, tenemos jueces y tenemos ministros de cuestionable conducta. Y amparados en la protección que les da su propia actividad, han dictado sentencias totalmente cuestionables. Y tenemos una impunidad que es el mayor problema de nuestro país. Yo creo que la elección no es el mejor camino y sí sirve mucho para el discurso para decir vamos a ser el primer país con este modelo de elección. Pero veo que difícilmente van a llegar tantos tan interesados y tan infiltrados como los que tenemos ahora. Sin embargo, nos está saliendo caro
Y yo sí cuestiono, nos está saliendo muy caro, primero. Segundo, no están demostrando que se está llevando muy bien la organización. Estamos a escasas semanas. Nos queda lo poco de este mes de marzo, abril y mayo. Y sin embargo, el INE el viernes decía, tenemos un 38%. No hemos probado las APPs para hacer los simulacros, para el tema de la capacitación, para el tema de la sustitución de funcionarios de casilla. Y más allá, dice Vania, los permisos básicos con las escuelas. No han llegado a los convenios. Ni los ciudadanos van a Estamos contar los votos. a pocas semanas. Y si los ciudadanos no cuentan los votos, debe de haber ese esquema de quién va a sustituir a esos ciudadanos que no acepten o que no tengan el interés o les gane la apatía. Todo eso ya debería de estar resuelto. Estamos atrasados en la organización. Sin embargo, con todo ello, debo decir, a mí me parece que sí tenemos un sistema con muchos botones de muestra de corrupción al más alto nivel. Sí, que no se atraviesa ningún riesgo. Yo lo que lamento es que nos vaya a salir tan cara y que en la organización del INE, ¿no? Y que en el fallo del Tribunal Electoral apenas hace unos días dice, aumentales el tope de campaña. Me parece que vamos atrasados con esta parte de la organización y habrá que ver a dónde llegan las campañas de estos que están postulados a ser jueces o magistrados o ministros. De hecho, lo de las campañas, pues bueno, ya está la propuesta esta de la Iglesia Católica, ¿no? De hacer difusión, pero también habrá una plataforma que se va a llamar Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, que va a habilitar el INE. Suficiente para que del próximo 30 de marzo al 28 de mayo, que justo es cuando va a durar los tiempos de campaña para poder convocar el 1 de junio a que la gente asista justo ese día, será suficiente esta plataforma, por ejemplo, para conocer por quién voy a votar y conocer sobre todo la geografía, si se puede llamar así, judicial, de saber, bueno, qué impacto tiene para mí elegir a un ministro, magistrado o no sé. Y si sabes para cuáles son sus funciones. Yo complementaría lo que dijo Esperanza, es quiénes son por quienes vamos a votar. O sea, si nos trasladamos al 1 de julio, que vamos a llegar, nos van a entregar de entrada, son 6 boletas en algunos de los estados. ¿Quiénes te van a aparecer en esa boleta? O sea, ¿cómo vas a saber si vas a votar por A, por B o por C o por quién? Si a lo mejor te llega pautado algo o si tuviste el interés de meterte, o sea, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son sus perfiles? Y respaldo lo que decía Esperanza, hay una organización que se llama Defensores que se pusieron a hacer toda la tarea de revisar todos los perfiles que tenían de cada uno de los aspirantes y empezaron a detectar que entre ellos hay deudores alimentarios, que hay también algunos personajes que tienen procesos por acoso, por violencia contra mujeres, e incluso algunas personas que presuntamente se les liga con el crimen organizado y que ellos están aspirando a entrar dentro del Poder Judicial. Son algunos de los perfiles que están ahí, que ya se había cuestionado también en una de las mañaneras, pero además algo que también me llamaba la atención, Esperanza, es que ellos hablaban que por lo menos un 60-70% de los candidatos y candidatas que van a entrar ya forman parte del Poder Judicial. O sea, ya son personas que están dentro del Poder Judicial y que van a aparecer en la boleta. Son ellos mismos, a lo mejor puede haber actuarios, puede haber a lo mejor secretarios. Pero ya son parte de ese sistema. Pero ya son parte dentro de este sistema y que están aspirando a entre el 60 y 70% de que vamos a elegir ya están operando. Dentro, o sea, la renovación va a caer sobre un 40 o 30% o sea, se va a renovar un 30% del Son las cifras que hablaba pero habría que hacer un matiz. Me pareció un matiz importante. Sí, que aquellos que no tendrían posibilidades en el actual modelo jamás de llegar a nivel de juzgadores. Que también te puede dar la idea. Y desde allí sí podemos hablar de renovación. Claro, o de los perfiles que están aspirando o que tienen idea de cómo funciona. Bueno, es que se cuestiona la falta de experiencia. Luego entonces es positivo que tengan trayectoria y experiencia dentro del sistema. Pero que nunca habrían llegado a jueces o ministros. Y que nunca iban a llegar si no se modifica la ley. De eso a la tómbola, pues mejor la experiencia de los que ya están en el sistema. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero claro, en el fondo, la promoción, cuando algo es incomprensible, como lo es este proceso electoral, lo que toca es apegarse a una línea. Y los que van a votar van a ir a la cargada de votar también a gentes ya muy señaladas. Ya era el colmo y lo prohibieron, el tema de los motes para aparecer en la boleta. La ministra del pueblo, el ministro 4T, no sé qué. Bueno, eso ya era, digamos, el culmen de alguna manera del cinismo. Pero con todo y eso ya verás que perfectamente puede llegar la ministra del pueblo a ocupar la presidencia de la Corte en virtud de que hay una operación política como parte de esa farsa para posicionarla. Es la que más, naturalmente, más allá de estas plataformas que yo no creo que van a servir para muy poco, Trini,
El tema es el respaldo político y posicionamiento para personajes que son claves en esta para elección. que la gente escuche su nombre. Si llegas a la boleta y dices, pues yo escuché que mencionaron a esta o a este. O sea, ¿a quién vas a votar? Claro, aquí el tema es que hay una responsabilidad cívica y... Pero ¿cómo puedes asumir esa responsabilidad de por quién vas a votar si ni los conoces? A lo mejor lo más responsable es no ser parte de la farsa, ¿no? O comienza a partir del 28, ¿no? Del 30, perdón, de marzo. Ahí comienza la responsabilidad cívica, que es informarnos de quién es, acceder justo a las herramientas para conocer y estar en la jugada de una u otra forma, ¿no? Hacer esta convocatoria a ciudadanas y ciudadanos a que participen. Hay otra forma de participar que yo no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes les gustaría hacer, es observador de este proceso, ¿no? Si te pregunto en corto para continuar con el programa. Pero también se puede participar de varias maneras. Ser observador, no participando, bajo la lógica de decir es una elección donde no me estás informando que es cara, dándole crédito al proceso. No hay crédito a un proceso. Me parece que también, porque si no podríamos desacreditar a quien dice yo no quiero ser parte de esta farsa, como pasó cuando la revocación de mandato, que sabíamos a priori el resultado y lo que estaba en juego es la validación de un proceso. Y lo podemos dejar en la mesa a que la gente decida si va a ir o no, ¿no? Así es, así es. Vania. No, estaba escuchando, me quedaba ahorita estaba viendo lo de la validación. Es que vuelvo a lo mismo. ¿Cómo llegas? La responsabilidad de si sí lo validas o no lo validas, si participas o no participas, o si cada uno, cuando ya sabemos que vamos a tener, es meternos a internet y buscar, a ver, yo en Jalisco, ¿quiénes van a ser las candidatas y candidatos para tal cargo, o para ministro, para saber más o menos y tener una idea de cómo puedes saber, porque además se supone que hubo un comité de evaluación, pero si dentro de este comité de evaluación se pasaron ciertos perfiles que no reúnen los requisitos o que no tienen el nivel para poder estar ahí. Claro. Pues así es, ahí está hecha la convocatoria. Bueno, pues tenemos que formar parte, ¿no?, del proceso de una u otra forma, a buscar, estudiarle y entonces con conocimiento pues decidir si se va o no se va. Y sin perder de vista que también hay una campaña de desprestigio de parte de la Asociación de Jueces y de Magistrados, de jueces de distrito y magistrados de circuito, donde hoy en Ginebra, Suiza, en el marco de la Convención de la ONU en materia de derechos humanos, dicen en México no se respetan los derechos de los jueces, no se acatan las indicaciones del Poder Judicial, se ha ignorado para sacar adelante la reforma. La líder de esta agrupación dice el que no se hayan respetado las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial es una muestra de que en México no se respeta al Poder Judicial y que no hay tampoco respeto, por lo tanto, a los derechos humanos ni un esquema de garantizar justicia y seguridad a la población. Bueno, pues vámonos a la pausa y cuando regresemos hablaremos también de otro proceso también que presume, ¿no?, una iniciativa de reforma del ISSSTE que se echó para atrás hasta que no se dialogue con profesores que tomaron y profesoras que tomaron el Zócalo, ya se retiraron, pero persiste una amenaza de paro por parte del magisterio. Al regresar de la pausa. Bueno, hubo una presión por parte del gremio de maestras y maestros que era justo el de dar marcha atrás a una reforma presentada el pasado 7 de febrero de este año al ISSSTE. Se da marcha atrás con esto y pensamos que iba a comenzar de manera tersa una serie de diálogos y sin embargo seguían ahí instalados, ¿no?, bloqueando y manifestándose no solamente en el Zócalo de la Ciudad de México, sino también el fin de semana tuvimos profesores, ¿no?, manifestándose en el centro de Guadalajara. El tema es garantizar lo que ellos llaman los derechos laborales, ¿no? El que no se vayan recortando la edad para poderse pensionar, entre otras cuestiones. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum dice, es que lo que yo les estoy proponiendo a ustedes en la reforma del ISSSTE es precisamente que incluya al FOBISSTE, darles a ustedes, ¿no?, las prestaciones que requieren. Sin embargo, con todo y eso, pues dicen, va a haber paro generalizado si no llegamos a un acuerdo. Iván. Pues bueno, a ver, vamos a tratar de sintetizar la historia como para entender de dónde viene esto. Bueno, la presidenta plantea una reforma en lo que propone es que los que tienen los mayores salarios dentro del
de este sistema de Fobiste, pues se les va a grabar. ¿Para qué? Para poder tener dinero para atender los servicios médicos, para atender temas relacionados con el tema sobre todo servicios médicos, pero también las prestaciones de los trabajadores del ISSSTE. Bueno, a la gente no le gusta esta reforma, dicen no está bien, y la presidenta la retira, ¿no? Pero hasta ahí se supondría que pues ahí terminó el pleito, pero pues resulta que no, que le dicen, ¿saben qué? Queremos que derogue la reforma del 2007, que pues es la reforma de pensiones, en donde, bueno, lo que se había establecido es de que se iría aumentando 2 años la edad de pensión, pues porque hay gente que se pensionaba a los 48, a los 46 años, pues muy jóvenes, y pues con la edad de vida, el promedio de vida que ha crecido, pues era pagar mucho tiempo estas pensiones. Pero además lo que los trabajadores piden es sacar el Afore. Ya no queremos este sistema del Afore, sino queremos cobrar nuestras pensiones al 100%. Entonces, pues la presidenta, en una declaración que hace la semana pasada, dice, bueno, a ver, yo no puedo comprometer los recursos del presupuesto, y si bien lo que piden pues se entiende, pues no tenemos el dinero como para poder satisfacer todas estas demandas. Aquí lo curioso es por qué este grupo, el de las entes, se mantiene tan tranquilo durante el periodo de López Obrador, y resulta que a la primera provocación dicen vamos por todas, ¿no? Y me parece que se está abriendo ahí un frente que es de pronóstico reservado. Que no veía venir la presidenta Claudia Sheinbaum. Es que hay un dato que es importante en el tema de los maestros de la CENTE y las causas por las que estuvieron hace unos días manifestándose y amenazan con un paro nacional. Ellos hablan de la derogación de la ley que se les aplica desde el 2007 y han pasado ya 3 sexenios. Han estado gobiernos del PAN y del PRI, y con Andrés Manuel López Obrador fueron 6 años y no se derogó. Y hubo modificaciones, pero ellos no quedaron satisfechos. Pero estuvieron midiendo el agua a los camotes y en el jaloneo de uno y de otro lado. La que es una realidad es que, además de belicosos, tienen el poder en que son un buen número de maestros y tienen la capacidad de paralizar, no una, varias plazas en donde significaría un poner de cabeza al gobierno. Y saben ellos, los maestros, que esta es su gran fuerza y están dispuestos, o al menos así lo dicen en el discurso, a jalar. Y tan es así que cuando se le pregunta a la presidenta, oiga, ¿por qué está bloqueado el Zócalo capitalino? Oiga, ¿por qué si usted ya retiró la reforma? Y si usted puso pausa a su iniciativa respecto a las pensiones, ¿por qué sigue tomado? Y dicen los maestros, porque queremos de una vez por todas que se resuelva lo que quedó pendiente de la anterior. A ella se lo están exigiendo. Y entre otras cosas, hizo bien el resumen, Iván, perfectamente. Tiene que ver con las Afore, tiene que ver con las UMA, que sea salarios mínimos, no unidades de medida de actualización. Tiene que ver con la edad, que no se las recorran. Y tiene que ver, además, con un punto que a mí me parece que sí está muy complicado de cumplir, porque tiene que ver con condonaciones de créditos en vivienda. Es que ellos pueden ir sacando los pretextos que sea, bajo una narrativa, sobre todo, como bien lo apunta Esperanza, de poder político, pueden no tener llenadera en este tema y sí te pueden poner al país de cabeza. Esta es una realidad. Me llama mucho la atención y coincido en lo que plantea Iván. Eso había estado muy tranquilo en el obradorato gobernante formalmente. Pero hoy efectivamente el escenario para Sheinbaum cambió y sí, ella tiene que entender, que supongo que lo entiende, que se puede abrir un frente en donde, a pesar de que vaya satisfaciendo aparentemente una serie de exigencias, siempre podrán ir a más por el poder político que representan. Y además, aunque está lejos todavía, la ruta del 27 formalmente ya comenzó. Esta es una realidad. Entonces, efectivamente, los espacios de poder político, la definición de candidaturas, en fin, hay que entender que esta es una maniobra de naturaleza política, que no jurídica, vinculada necesariamente a la reforma del ISSSTE. Es presión política y ellos saben de qué están hechos y lo que pueden lograr con una gran fuerza y una gran capacidad de movilización en todo el país. Pero es que esta reforma yo creo que movió el avispero, ¿no? Sí, claro, o sea, presentar claro. esta reforma que en realidad, por donde lo veas, lo que buscaba era hacerse llegar más recursos para el instituto. O sea, en realidad estaban buscando era para poder llegar a hacer más recursos. Claro, movieron el avispero, entonces después le retiran esta iniciativa de reforma y dicen,
Ok, ya no la retiraron, pero no nada más estamos pidiendo eso, también estamos pidiendo algo más. Entonces, ya son dos temas distintos. Entonces, por eso siguió todavía el plantón. Creo que, y además estaba leyendo algunas de las notas, Martí Batres hacía una declaración que yo creo que también tiene algo que ver. Él hablaba de que estaban revisando varias de las pensiones porque como tienen ahorita lo de la ley del ISSSTE, te permite que cuando tú te jubiles, está con lo de son 10 unidades de medida de actualización, que son las UMAS, que son más o menos, te jubilas con 34,000 pesos al mes con esta ley en promedio. Y estamos hablando, decía que era el 90.3% más o menos, pero que había ciertos espacios en donde algunas personas se habían jubilado con más de 300,000 pesos mensuales y que estaban revisando esas plazas porque no correspondían la plaza de la jubilación con la plaza en donde estuvieron ejerciendo antes de jubilarse. Entonces yo creo que hubo varios temas que empezaron a querer ajustar y empezaron a querer mover y por eso brincaron los demás profesores. Los líderes. Sí, claro. Cuando se tocan intereses y los bolsillos de algunos líderes, pues pero volvemos a lo que hemos dicho en el IPEJAL, creo que mucho tiene que ver con el tema recaudatorio para el propio ISSSTE, pero además de que va a ser insostenible en algún momento que puedan seguir pagando las pensiones para empezar, porque cada vez va a haber más personas adultas, se va a necesitar más dinero para poder cubrir las pensiones de todas estas señoras que tienen años trabajando, que tienen esperando la fecha para poderse jubilar y poderse ir a casa a descansar, y que ya no va a haber dinero a lo mejor para esas pensiones, y cada vez hay menos jóvenes por la curva poblacional, la pirámide poblacional, que estén trabajando para poder aportar a estas bolsas. De hecho, les decían, ¿no? Que no ven el clima hablando de pensiones, ¿no? En el mundo no hay ya país que pueda soportar, ¿no? Todo el peso de las y los pensionados. A ver qué sucede. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que por decreto hará algunas modificaciones. No se va a esperar a si es aprobada o no una ley. Así que estaremos pues en espera, ¿no? De cuál es la relación que termina con los maestros y las maestras. Iván, muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Buenas noches. Esperanza Romero, igualmente, gracias. Un placer, buenas noches. Vania de Dios, Buenas gracias. noches. Guillermo Velasco. muy buenas noches, Trini. Gracias. Un placer. A usted, gracias por habernos acompañado el próximo lunes. Le esperamos con más.